Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política por Podcast. Mira, ya ando medio festivizada. Ya. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío, gusto saludarte y a través tuyo, no solamente a quienes nos escuchan a través de País Lobo y redes asociadas, sino quiero un particular saludo enviar a Río Negro y Puerto Octay, comunas muy queridas. Pero hoy día no estamos solos los dos, tenemos un invitado estrella. Oh. ¿Lo quieres saludar tú, Juan Carlos? Bueno, démosle una bienvenida a Nicolás Céspedes. Habíamos conversado digitalmente, pero no poder vernos ahora en persona. Así que, Nicolás, gusto en saludarte. Hola Juan Carlos, gusto saludarte también. Hola Rocío, hola amigos de Bailo y todas las plataformas. Ya terminando el año casi. Sí, se viene, se viene. Y yo pensaba cuando partimos diciembre que ya no teníamos tanto de qué hablar, pero la verdad me equivoqué, porque cada día hay más que comentar y estas teleseries que vienen están muy interesantes este fin de año. Finales de temporada. Hemos tenido finales de temporada todo el año en distintos temas, pero antes quiero ir a una noticia que me llamó mucho la atención, que es policial, que no es tanto de mis temas, pues yo me dedico más a lo político. Pero en este caso me llamó mucho la atención que Carabineros desarticula banda dedicada al robo de autos. Organizaciones eran dirigidas por reos desde Colina uno. ¿Y saben qué es lo que me llamó la atención? Varias cosas, tres en particular. Una, se detuvieron 16 personas, 15 adivinen qué eran, chilenos. Y solamente uno peruano, porque dicen, los inmigrantes están dejando las cosas, bla, 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 bla. Bueno, son los culpables de todos los males, pero no, aquí tenemos como decíamos fuera de micrófono, un emprendedor, una persona que yo decía, si es que él dedicara toda esta noción de hacer cosas malas, las dedicara por el bien de la comunidad, quizá otro gallo cantaría. ¿Por qué se los digo? Porque tiene 22 años, muchos diversos delitos a su haber. Es apodado el Chucky y está dirigiendo esta organización criminal desde la cárcel. ¿Y saben cómo lo hacían? Era una banda antisociales que robaba los vehículos, falsificaba sus papeles y luego los ponía a la venta en las redes sociales. Y después de eso, a través de dispositivos GPS, los volvían a robar. Y volvían a hacer el mismo delito. No, lo encuentro que llega a risa esta cuestión. Es impresionante. No sé qué creen Reciclaje de ustedes. producto. Mira, de Entonces hecho, era como el Elon Musk de Colina Uno, weón. sabía cómo hacerlo y de hecho eso es lo más preocupante a mi entender. Una persona que está en prisión, que está bajo la custodia del Estado con gendarme 24/7, sea capaz de dirigir una banda delictiva de estas características, que era interregional y con una gran cantidad, digamos, de asociados. Uno podría decir ya es la asociación ilícita y cosas por el estilo, pero ¿de qué sirve perseguir delitos si la sanción, la pena no se cumple como corresponde? O sea, si desde la cárcel estáis siguiendo la Y organización, ya vos. nuestras cárceles son un chiste. O sea, yo tengo la fortuna de tener varios conocidos, incluso un amigo de la infancia que fue gendarme, no sé si todavía lo es porque no lo veo hace años. Yo pensé que iba a decir en Eh, prisión. De haber pasado en la cárcel. también. Oye, tenía un amigo que vendía autos. Y resulta que él nos contaba la historia a la interna en Colina uno y era de no creerlo. O sea, hay sectores donde los gendarmes no entran, porque estos tipos que le dicen los bandidos, los que están adentro, andan con fierros afilados por ahí haciendo guardia en pasillos para que no pasen hacia allá cuando hacen transacciones Como internas. punzones. Entonces, claro, cualquier fierro que encuentren le sacan punta y andan así, me refiero a una cuestión de 2 metros, ¿cachai? Entonces, él nos contaba que eran sectores que ellos no podían entrar. Entonces, eh, o sea, da lo mismo si lo lleváis ahí o lo dejáis en su casa durmiendo, porque al final, mucha parece que es peor que está dentro porque se asocia y tiene acceso a más información de lo que tenía en su propia casa. Entonces, ese es una beta que ningún gobierno ha tocado. Las cárceles. Efectivamente, uno ve, no sé, el Discovery, por ejemplo, de las cárceles de Estados Unidos, y claro, están en una isla, están en un desierto, y son cosas que son súper estrictas. Acá, además del hacinamiento, todo lo que tiene con derechos humanos, no se cumple ni en lo más mínimo el castigo. O sea, es una vida bastante triste estar ahí por las condiciones en que están, pero no tienen ni el más mínimo tinte para que se rehabiliten. O sea, olvídate, el que cae es peor.
Sí, de hecho, Nicolás, por mi profesión me ha tocado compartir harto con personas que están privadas de libertad y antes, cuando de adolescente, digamos, por temas pastorales, igual íbamos a la cárcel y cuando uno le preguntaba a los reclusos qué es lo que más necesitan, no sé, uno pensaba temas de higiene o ropa, abrigo, dinero en efectivo. ¿Por qué necesitan dinero en efectivo? Bueno, porque el mercado donde se intercambian bienes, digamos, productos y servicios es bastante intenso en la cárcel, y entonces es un hecho público y notorio, Gendarmería lo tolera, el Estado lo tolera, y no solamente estamos hablando de que hay un intercambio de bienes y productos, digamos, de servicios y productos, perdón, por peluquería, sino que también armamento, drogas, entonces la situación en prisión es complicada. Oye, pero se interceptaron hace poco unos que habían tirado como la clásica que se sabe las pelotas de tenis, y hace poco también hubo uno que tiraban drogas y que, no, era una bomba, creo que eran bombas que para sacarlo, como que te estamos esperando, guachito, tal día, tal hora, aquí van las bombas, así. Era como, ¿qué onda No esta sé, cuestión? O sea, ¿cuál hay es todo un Pablo Escobar, lenguaje. güey? No sé, increíble. Lograron con el tiempo comunicarse de cierta forma con claves que a veces las encuentran, pero esto igual que estos programas de alerta aeropuertos, ¿se han dado cuenta cuando pillan a alguien traficando algo en el aeropuerto? Que pillan a uno y se escapan 10, po. Entonces es complejo solucionarlo y estar privado de libertad es complejo. Mira, a mí me pasa aquí en la casa. Yo ahora en diciembre estoy privado de libertad y tengo que cortar el pasto, hacer la cama, todo el día Pero esto. Nico. Yo lo vivo aquí en la casa, imagínate en las condiciones que están ellos. O sea, No, es es un bastante tema sumamente complejo. complejo. Ya, lo estaba agarrando para la chacota. Hay un llamado de atención a los gobiernos que todos los gobiernos que han pasado se han hecho los lesos. ¿Ah? Ya van como 15 años, por lo menos, en que nadie ha tomado esto como un eje. Ese es un Mm, tema pendiente ahí. ¿Cuántas as- cárceles se han construido? Ay, que hace preguntas difíciles. Poquita. No. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Que una vez conversaba yo con un taxista que me contaba que por qué estaba la delincuencia tan mal en Puerto Montt. Esto fue como hace un año atrás, 2 años atrás. Y me contaba él que, ¿sabes, amigo? Me decía, lo que pasa es que cuando aumentan las cárceles en las regiones, y como están tan hacinados en Santiago, los reasignan. ¿Y qué pasa? Claro, si viene la mafia de los Jaivas, por ejemplo, o sea, a venir a Puerto Montt y no se vienen solamente ellos, sino que se vienen toda su familia que está afuera, po. Entonces, de la población tanto en Santiago, se viene ahí la población tanto en Puerto Montt y esa delincuencia es importada, po. Entonces, Claro. también hay un tema ahí con el traslado de los presos a lugares donde no hay tanta delincuencia y como que se empieza como a disipar y al final se terminan haciendo redes que se roba un auto en Arica, se vende en Puerto Montt, po. Entonces, también es complejo ese tema. Oye, es Mm. un temazo. De hecho, de la pregunta de Juan Carlos me metí a investigar aquí 2 segundos en Google y me aparece cárceles concesionadas, las promesas incumplidas. Hay un trabajo para la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile de diciembre del 2019 donde efectivamente hacen toda una reseña. Obviamente, pues, en 2 minutos no le alcanzo a leer, pero la vamos a dejar ahí para ver qué pasa. Sí, Y porque la sin, política penal, digamos, se habla mucho desde los gobiernos de la persecución de los delitos, pero en cuanto a cómo se traduce esto en cárceles, en inversión, el Estado está bastante al debe. O sea, con seguridad en los últimos 15 años, las cárceles que se han construido, si no son cero, son muy pocas. sí, y Además que hay un tema mental que uno como ciudadano, bueno, yo no estoy tan cerca del tema delictivo, pero es como parece ilógico, por ejemplo, cuando dice cerremos Punta Peuco. Yo diría, oye, pero el problema no es la cárcel, si esa cárcel es un hotel. A los que se porten bien en las otras cárceles, llévenlos para allá, para que tengan alguna posibilidad, pero no la cierren. No, cambien el chip de para qué funciona, ¿cachai? Porque la otra vez yo veía el problema de Suecia, por ejemplo, y en Suecia estaban eliminando cárceles. O sea, tienen como 5 o 6 periodos. Uno pasa por una, después se va a una menos segura, y al final terminan viviendo en una casa y al final se insertan a la sociedad. Entonces, como ya. todo un proceso bien pensado, ¿cachai? Acá esa cuestión, tú estás ahí adentro, cumplís tu condena y te vas. Y te vas así de una a otra, ¡pum! Bueno, eso es tremendo. A mí me tocó conversar también con la Defensoría aquí de la región y tienen un tremendo tema, o sea, con la reinserción, cómo tú acompañas a esas personas después, qué posibilidades hay efectivamente pos una condena, es la carga que tienen las familias cuando hay una persona que es condenada injustamente. O sea, tiene una serie de ramificaciones que, claro, este tema yo lo había tocado en forma particular, pero que me llamó en manifiesto, pero sin duda es un temazo. Y el temazo que probablemente nuestros queridos auditores se están preguntando también, es decir, ¿y por qué no persiguen a los de cuello por corbata? Porque los políticos son aquí
los que tienen todo el problema y si ellos no hacen bien la pega, después queda la escoba y no pasa nada y la cuestión. Bueno, el tema aquí es que la que estaba para fiscal nacional, Marta Herrera, salió a hablar y ¿saben a quién le pegó? A Iván Moreira. ¿Por qué? Porque nuestros queridos autores que no saben lo que está pasando les cuento. Resulta que la bancada completa de la UDI dijo que no iban a apoyar a la fiscal nacional ya hace una semana atrás, antes de que pasara, y ya antes habían dicho que no le iban a apoyar. Y ella ahora sale y dice que, ¿qué dijo? Dijo que su rol indagatorio como gasto reservado de Carabineros, Penta y otras motivaron a algunos senadores a desechar su nominación al cargo. Y en esta noticia específica de la tercera, habla directamente a Iván Moreira y Rodrigo Galilea de RN. Inmediatamente les tira ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a Nicolás ustedes? se está riendo, da el primer bombazo. No, me parece terrible porque parece que en esta teleserie del 2022 todos quieren ser el viejo Pascuero. Están todos así como con su traje rojo, ¿no? Haciéndose notar, sea un diputado, sea un senador, sea... Oye, los senadores dijeron, ya parece chistoso, escuchaba a algunos senadores que decían que la persona no era la más idónea. Oye, quien define quién es idóneo o no es la Corte Suprema. Y hay una quina y se supone que los 5 son idóneos. Entonces, los senadores se ponen en un lugar que no les corresponde. Una de las candidatas eh, no reconoce que no satisface los 3 poderes y se va en contra de un par de senadores. Entonces, tampoco se pone en el lugar que le corresponde. Entonces, cada uno se escapa de su papel, le falta el respeto a la jurisdicción del otro, digamos, y se toma el papel que quiere. O sea, no, yo estoy, no es que no sea mala, es que el senador me tiene mala. El senador dice, no, no es que yo le tenga mala, sino que la persona no es idónea. Y todos se tiran la pelota y nadie ni siquiera reconoce en lo más mínimo del ser humano que tiene alguna falencia. O sea, a mí me entrevistan y yo digo, mira, sabes que la verdad, yo creo que soy una buena profesional, pero es muy difícil, dadas las condiciones hoy día, de satisfacer a los 3 poderes del Estado. Ojalá que el que salga lo pueda hacer por un buen país. O sea, ¿quién se va a dar un discurso a favor del país, por favor? O sea, todos se lavan las manos, todos se protegen, le echan la culpa al otro. La verdad, todos están esperando el regalo más grande, parece, ¿verdad? Es una cuestión que me parece profesionalmente muy mal mirado. En ese sentido, aprovechar de preguntarle a ustedes, a propósito de esta discusión que el mismo Senado está dando, ¿deberían los senadores salir del nombramiento del fiscal nacional? No, no, yo creo que no, porque el Senado no es de un lado u otro, el Senado es bien variado, y es bien variado en partidos, en edades y en hechos históricos. Hay gente que lleva muchos años, hay otros que son más nuevos, que vienen de la Cámara de Diputados, entonces es una mezcla bien heterogénea de Pero, personas, diría yo, que tienen derecho a participar como poder legislativo. pero en ese sentido, Nicolás, si la idoneidad viene dada por la quina que escoge la Corte Suprema, bueno, mejor porque no nos ahorramos el paso del Senado y que el presidente escoja cualquiera de los 5, si al final la Corte Suprema determina la idoneidad. O sea, en último término, ¿qué es lo que aporta el Senado que hace que se deba mantener en el nombramiento? Ah, que ¿Cuál es duda? le quita la estrategia política al presidente. Porque puede haber un presidente muy político que quiera beneficios propios para sus planes y ponga a alguien directamente por eso y no por las condiciones de los 5. Nosotros sabemos que los 5 están elegidos por la Corte Suprema, pero el presidente también filtra porque la Corte Suprema también puede elegir con sus propias condiciones. O sea, cada cual elige en función de sus beneficios. Eso, sabemos que la política funciona así y los poderes del Estado también. Entonces, para evitar que la Corte Suprema elija los 5 que le convengan, está el presidente. Y para evitar que el presidente elija quien le convenga, está el Senado. Entonces, yo creo que hay un buen equilibrio. Lo que pasa es que hoy día se ve difícil, porque es una situación difícil. Acuérdense cómo llegó Brecht al poder, toda la delincuencia que hay, todo este tema que hay con el apruebo y el rechazo. Entonces, efectivamente, hay varias variables que antes no estaban, que hacen que la elección sea más difícil. Pero, como decía Insulza ayer en la radio, esto hay que aceptarlo, ¿ah? Hay que sentarse, poner la pelota al piso y decir, ya, ¿qué es lo mejor para Chile? Y en esa parada, yo creo que ya el Senado va a decidir luego y el final va a tomar una buena decisión. Va a elegir una persona que nos deje conforme a todo y que se ponga a trabajar por fin por la seguridad del país. Oye, Juan Carlos, te hago la pregunta yo de vuelta. Tú que estás mucho más metido en este tema de los fiscales, seguro que lo estás siguiendo al dedillo. ¿A ti ya no te gustaba Marc Herrera de antes, por la continuidad que existía con AOT y por algunos momentos en los cuales tú habías tenido Investigaciones. que conversar, algunas investigaciones que habías tenido que seguir con ella? Ya.
¿Cómo lo ves tú específicamente? ¿Crees que es real que, por ejemplo, la UDI la haya sacado por su tema de investigaciones, le haya pasado la cuenta ahí? Mira, en primer lugar, a ver, la Unión Demócrata Independiente no creo que sea la más adecuada para decir si es que Marta Herrera era idónea o no lo era. En primer lugar, Iván Moreira, recordemos que terminó pagando, no recuerdo si 17 o 27 millones para evitar, digamos, su desafuero y de esa manera proceder con una suspensión condicional del procedimiento. En segundo lugar, en cuanto al financiamiento irregular de la política, varios de los honorables están bastante salpicados con el tema, indistintamente si las causas prosperaron o no. Y en último término, no solamente la UDI, sino que el espectro político, digamos, que fue oficialista en los gobiernos anteriores, que lo es ahora, el, con Abbott no tuvieron ningún problema, incluso lo recibieron en la casa de Guido Girardi, digamos. Entonces, que hoy día rasguen vestiduras diciendo, no, mira, es que esto no puede suceder cuando antes le estaban dando, digamos, rienda suelta a esa situación, me hace dudar, digamos, de cuál es la seriedad o cuáles son los intereses que el Senado está buscando. Nicolás decía ya, que el candidato diga que esto lo hace por Chile. Bueno, yo echo de menos también ese discurso por parte de los senadores. Ese discurso tampoco lo veo. Ahora, aún así soy de la idea de Nicolás, de que hay un valor en que sea el Senado el que concurra, digamos, al nombramiento del o de la fiscal nacional, porque dota de legitimidad democrática. Como no se escoge por las urnas, por lo menos que aquellos mandatarios por la ciudadanía sean aquellos que por lo menos puedan ponerse de acuerdo en un nombre. Con Marta Herrera tenía varias espinas, entre ellas, digamos, su concurrencia en cuanto a los delitos de abuso sexual clerical. Lo hemos conversado antes, Rocío, o sea, Mm. Jorge Abbott puso fin a las investigaciones en contra digamos, del clero católico chileno, no porque no hubieran delitos, sino porque por vía presupuestaria le quitaron los recursos a los fiscales regionales. Entonces, es ahí donde Marta Herrera, en la labor que desempeñaba, no solamente como anticorrupción, sino como departamento jurídico, una ambivalencia que no debería ser tolerable, es que finalmente Marta Herrera termina participando de estos hechos. Por eso solamente ese hecho, yo cuando ya estaba en la quina, Marta Herrera dije por ningún motivo. De hecho, yo esperaba que Boric nombrara a las últimas dos nuevas adquisiciones de la quina, los que la Corte Suprema nombró hace poco para reemplazar a los que renunciaron y al que no fue nombrado. Oye, poner antecedentes dos cosas. Efectivamente, para que seamos como súper precisos, el senador Moreira sí fue desaforado por 9 votos contra 8 de la Corte Suprema que ratifica el desafuero del senador en el año 2017. Y después, estoy viendo noticia del diario de la Universidad de Chile que esto se cerró en un acuerdo alcanzado en enero del 2018, una suspensión condicional del procedimiento con el fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra. Cumplido el año y las condiciones estipuladas por el persecutor, el senador UDI quedó sobreseído del caso. Y el acuerdo alcanzado por la Fiscalía se comprometió ante el tribunal del pago de 12 cuotas mensual del monto de las boletas, es decir, 35 millones de pesos, además de fijar un domicilio que se consignó según el Mercurio, ¿ya? Eso para que quedemos claros de cuál fue la pena y en qué quedó el caso. Un ¿Qué va a ser? raspado de olla, hermano. El raspado de ella. 35 millones de pesos. 12 raspados. Tuvo que raspar la olla 12 Claro, veces me para acuerdo pagar las que cuotas. él fue el único que como que reconoció el hecho puntual ante de la defensa, así que también ahí fue como y el primero, así que Bueno, un el acuerdo otro por eso. también que reconoció fue Jovino Novoa. Él reconoció para irse a un juicio abreviado, es decir, para conseguir unas penas más bajas. Esa fue la estrategia de su defensa. Oye, Ya. Jovino no, la ha pasado mal en la historia de su política, ¿no se acuerdan de la Gemita Bueno, que fue mentira al final, le arruinó toda la política? ¿No? Y además murió muy mal también, con una cantidad de enfermedades impresionantes. Sí, sí, fue increíble, esa historia es un libro, ¿ah? De Jovino. Impresionante. Oye, otra pregunta, Juan Carlos. Tú le preguntabas a Nicolás si es que efectivamente creía que el Senado tenía que participar dentro de este, todos los poderes del Estado nombrando al fiscal. ¿Crees tú efectivamente que el Senado debe ratificarlo o no? Te hago la pregunta de vuelta. Sí, sí, de hecho, como lo había anticipado, más que nada por un valor.
y el valor es dotar de legitimidad democrática, porque al fiscal nacional la ciudadanía no lo elige y me parece bien que no seamos nosotros por voto, digamos, ¿Directo? el sufragio, digamos, estar nombrándolo. Creo que no es buena la experiencia en ese sentido. Entonces, que sea el Senado el que dote de legitimidad democrática, porque el Senado sí ha sido escogido por nosotros. El- Creo que ese es el valor que materializa la concurrencia, la participación del Senado en este proceso. Por eso yo soy de la idea de mantener este sistema, porque si no, ¿cuál es el otro sistema? Uno que los fiscales lo escojan entre ellos. Bueno, el nivel de clientelismo ahí es bastante grande. De hecho, por eso, digamos, es complicado incluso que hasta los supremos sean escogidos por los mismos jueces, porque el- digamos, ahí la endogamia sería bastante notoria. Sí, Pues y algún día se va a destapar esa olla. oye, Algún día. ¿quién cree usted, creen ustedes que alguien tiene que pagar los platos rotos de que no sé, de que hayamos tenido este segundo traspié en la nominación del fiscal? ¿O no? Complejo, ¿ah? Yo creo que no. Yo creo que mira, estamos tan acostumbrados a que las cosas anduvieran como máquinas siempre a una velocidad crucero, que ahora cuando las cosas no resultan a la primera o a la segunda, nos complicamos. Si no hay un buen acuerdo para que salga alguien, será el segundo, será el tercero, ojalá se resuelva luego, pero las cosas se hacen así, las cosas se hacen con conversación, con discusión, con argumentos, y eso es lo que está pasando hoy día, independientemente que se acusen entre uno y otro, salen argumentos por ahí entre medio, salen otros opinando, y eso es bueno para la discusión. Yo creo que es bueno que las cosas ocurran. Ojalá la agua esté mucho más calmada y esto pase como la primera o la segunda, tal vez, pero hoy día no estamos en ese escenario, estamos en un escenario político mucho más complejo. Hay muchos que están con la calculadora en la mano, así, pero ya duermen con la calculadora. Y es normal, así es la política, siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes había menos comunicación, había menos diversificación de partidos y las cosas, los acuerdos eran mucho más fáciles porque tenía una izquierda, una derecha, un centro y chao. Ahora la ramificación es mucho más grande. Tenemos, o sea, una Pamela Giles que de repente sale con algo que está por allá, lejos de su. Entonces, es bien variado. Incluso la derecha tiene varios colores y la izquierda también. Entonces, es más difícil, obvio que es más difícil llegar a acuerdos, po, y me parece totalmente natural, no hay platos rotos que pagar. Aquí lo que a mí me complica es que el gobierno de turno no se haga cargo por mientras, porque lo mismo que pasó con el apruebo y el rechazo, o sea, todas las cartas jugadas para el apruebo y en todos esos meses el país iba cayendo, y salió ganó el rechazo y ahora tuvieron que retomar agenda. En el caso del fiscal pasa lo mismo, no hay fiscal, bueno, pero ¿qué hacemos entre medio? Apliquémonos. ¿Cachai? Entonces, me preocupa el que esté descabezado, que los platos rotos los paguen efectivamente los chilenos, porque el gobierno se hace a un lado mientras el proceso ocurre. Eso es como el abandono mientras. Eso me preocupa. Es que, Rocío, yo ahí concuerdo y discrepo al mismo tiempo con Nicolás, porque ya, él dice, el gobierno no debe pagar los platos rotos, sí digamos que está ausente. O sea, para mí es nítido que en último término los platos rotos los está pagando el gobierno y los debe pagar, pero no tanto por el fracaso en estas dos nominaciones, sino porque en el proceso ha tenido que empezar a desdecirse de aquello que sostuvo en campaña. Le pasó con los embajadores, dijo, nosotros no vamos a nombrar embajadores, digamos, por cercanía, sino que vamos a apostar a embajadores de carrera, diplomáticos de carrera. Los de carrera son, los que han sido nombrados en embajadas importantes son muy pocos. ¿Por qué? Porque también para un gobierno es útil que sea su mano derecha el que esté en una embajada importante. Y eso me parece adecuado. No sé si es absolutamente conveniente, pero sí no me parece sinónimo de mérito, de indignidad, digamos, que, no sé, un político prominente del Frente Amplio esté en una embajada de un país relevante, porque es útil para un gobierno. Entonces, La fea Beatriz Sánchez. pero ¿cuál es el problema ahí? Que el gobierno dijo en su campaña, no, nosotros no vamos a hacer eso. Después, con la cocina, dijeron, no, que nosotros llegamos a renovar la política, nosotros no vamos a participar de reuniones a puerta cerrada. Y bueno, con la elección del fiscal nacional se están dando cuenta que haber rechazado esos espacios le está haciendo asumir un costo político que el gobierno no quiere asumir. Se rehúsa a asumir el costo político por no negociar, en consideración de que, bueno, tendría que estar negociando si es que quiere salir airoso de esta situación, pero eso le significa caer en una traición con sus bases. Y ese yo creo que es el principal costo político del gobierno y que tiene que seguir asumiéndolo. Claro, pero esa tradición se da de per se porque
al final, al tener inexperiencia política, o más bien inexperiencia gubernamental, se dieron cuenta de que prometían oro y moro y al final no se puede, pues si no es tan sencillo. Hay Es todo un que, proceso, y la institución en Chile igual es fuerte como para poder romperle y hacer lo que uno quiera. Entonces, es que por eso se dicen, pues. nadie dice que las reuniones a puertas cerradas son reuniones o espacios, digamos, donde se traiciona a la ciudadanía. Tú puedes ser bastante honesto, digamos, cuando las cámaras no te ven y de hecho eso muestra temple. El problema está que si tú rehusas los espacios privados, ¿qué espacios te quedan? Mandar mensajes por la prensa. Y eso sí que es Exacto. indigno. Entonces eso no, eso el gobierno no lo quiere asumir. Bueno, interesante conversación. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. El día de hoy se nos pasó volando. Mucho, mucho que decir y yo podría seguir hablando como media hora más. Pero Nicolás Céspedes, Juan Carlos Claret y queridos auditores, los esperamos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Nos Chao, vemos. que estés bien.